Tuvimos una semana bajista para los índices y para los metales en general, entonces vamos a repasar qué es lo que proyectamos la semana pasada nosotros y qué esperamos para la semana entrante. Entonces, como venimos haciendo hace bastante tiempo ya, vamos a repasar todos estos activos que ven en esta lista de acá a la derecha y vamos a ver qué fue lo que pasó, arrancando como siempre con la tasa de 10 años. Bien, entonces, lo fundamental y principal para este activo es lo siguiente. Acá tenemos 5 ondas. Bien, entonces estas 5 ondas pueden corresponderse a un ABC rotado correspondiente a una onda B mayor y que tengamos un desarrollo de onda C a la baja. Bien, ese es uno de los escenarios. El otro de los escenarios es que esto sea un impulso, una corrección y nos falte una 3 o C al alza. O el escenario que tenemos marcado acá y es que esto haya sido una onda A, que acá tengamos una onda B irregular y que nos falte una onda C medianamente trunca. Lo que nosotros proyectamos es arrancar bajista la semana, o sea, tener una semana bajista. No fue lo que se dio porque arrancamos con un gap al alza, digo, el lunes lo terminamos acá, el resto de la semana fue bajista, de hecho terminamos pinchando los niveles bajos de la semana previa. Y acá, bueno, el escenario de aceleración a la baja no se dio. Entonces, este es el panorama que nos queda para la tasa de 10 años. Como estaba diciendo, puede que esto continúe en una pauta terminal para una onda CDB y que después nos termine quedando la figura de un ABC plano. Bien, esa sería un poco la proyección en general, pero para esta semana es intentar recuperar los niveles más altos de este rango que se fue formando en el orden de los 4,58, 59 aproximadamente. Tener un mínimo más, terminar de barrer con todos estos mínimos de acá y después tener para fin de la semana una recuperación al alza y cerrar la semana de forma alcista. El escenario alternativo es que si esto efectivamente fue una onda B que terminó acá, acá estamos gestando un movimiento de consolidación para acelerar a la baja. Bien, ese es el escenario alternativo que tenemos planteado, sin descartar por supuesto que como acá tenemos 5 movimientos y acá hay 3 movimientos, como un WXY podría ser, que esto inicie con fuerza un movimiento al alza desde este punto. Entonces este es un poco el panorama, está en rango el precio, necesita definición más clara, pero bueno, le daremos seguimiento como siempre. Pasamos al dólar, que en el dólar nosotros teníamos proyectado continuar, acá se lo ve, con una pauta final para después tener un movimiento de aceleración a la baja. La pauta final fue más cortita, fue en este punto, que si bajamos a 30 minutos se la ve más claro acá. Tenemos A, B, C, D, E. Entonces tuvimos la pauta final, más corta de lo esperado, y el movimiento de aceleración a la baja que marcó un mínimo respecto al de acá, y ya nos descartó el escenario de estar en un cuarto movimiento. No necesariamente porque lo haya solapado, pero está al borde y esto es significativamente mayor a esto. Por tanto, yo ya espero que este haya sido el máximo. Esto es un detalle que les regalo. Esto puede ser A, B, C, D, E. Bien, tengan eso en cuenta para un ABC mayor. Son cosas del servicio que repasamos allá. Entonces, para esta semana el escenario alternativo, bueno, acelerar a la baja, que no fue tampoco lo que pasó. Tuvimos una pequeña aceleración, pero en 3 ondas. Entonces tenemos este ABC que nos hace pensar que tuvimos ABC, ABC, ABC. Bien, ese es el escenario principal. Acá con lo que parecen 5 movimientos pero débiles. Entonces tenemos una onda A, nos falta una B, una C de B y después el movimiento de aceleración a la baja. ¿Cuál es este escenario alternativo? Y que acá haya una estructura completa, que acá haga A, B, C. Bien, y nos deje entonces algo más con esta forma, algo más lento, más lateral. Bien, esos son los escenarios para el dólar index. Nos pasamos al euro dólar, como siempre decimos, lo mismo pero al revés aproximadamente. Lo mismo, tuvimos el movimiento bajista que estábamos esperando, nos llegamos a barrer con estos mínimos de acá, que era lo que proyectábamos, algo más lateral, más pesado todavía, que no fue lo que se dio. Y bueno, el escenario alternativo que era el de salir directamente al alza, que tampoco fue un poco y un poco, porque tuvimos el movimiento a la baja, tuvimos un movimiento a la alza, pero no de salida por esto mismo, porque fue un movimiento en 3 ondas. Entonces, ahora nos pueden quedar 3 ondas más a la baja y después sí tener el movimiento de liberación al alza. Ya que lo hicimos con el otro, lo hacemos con este. Repasamos, les muestro un poco lo que es la estructura mayor para que la tengan presente. Bien.
Pasamos ahora al oro. Arrancamos con metales. Y en el oro lo que pasó es que nosotros proyectábamos que esto pueda tener un movimiento de salida que no se da, que esto eventualmente lo va a tener, que con esto que yo marcaba acá era que el movimiento de salida sea para marcar no necesariamente una continuación al alza y salir disparados desde acá. Tener un ABC en este punto para después continuar a la baja, pero tener una C un poco más fuerte, un movimiento de salida, no se da. Y el eje central de todo esto es esta línea de tendencia. Bien, que ya la testeó muchas veces y la viene rechazando muchas veces. Y no tuvimos mínimo en el oro todavía. Esto es algo que vamos a marcarlo rápidamente. Si es que puedo darle al mínimo. Ahí está. Entonces, nosotros no tuvimos un mínimo todavía. Podemos estar en un escenario de AB. Yo ya no lo pienso como 1-2. Es más bien un ABC lo que podríamos tener. Donde esto viene muy pesado a la baja, con estructuras solapadas, y puede tener un movimiento de recuperación que yo esta semana no lo veo recuperando muy fuerte, la verdad, pero un movimiento donde al menos rompa la línea de tendencia y empiece una lateralización habiendo dejado atrás esta línea de tendencia. Escenario alternativo, llegada a la línea de tendencia que haga lo que viene haciendo en todo este periodo y marca un mínimo. Y después de marcar un mínimo tengo un movimiento de salida, un movimiento reactivo por el pinchar este mínimo. Entonces es más bien algo, una semana de rango la que se espera, no se espera mucha volatilidad, pero bueno, por supuesto, superando estos niveles de Fibonacci, superando los 4100, posicionándose sobre los 4100, no como tengo dibujado acá, sino que haga algo más así, nos puede habilitar un movimiento más al alza y empezar a priorizar ya ir a buscar estos objetivos de Fibonacci. Pero en el mientras tanto tenemos toda esta zona para chocar, tenemos la línea de tendencia bajista y muchos máximos donde el precio va a tomar liquidez, donde se puede interpretar como tomas de ganancia, por tanto, reversiones en el precio. Bien, así que está difícil el escenario del oro. Con la plata ya advertíamos que el escenario era más complicado con este movimiento que fue exactamente el que se produjo, digo, este ABC a la baja. Nada, seguimos debajo de una misma línea de tendencia. El escenario alcista donde teníamos una C al alza o un tercer movimiento al alza no se dio el alternativo y tuvimos el mínimo. Bien, entonces acá ya cambia un poco el escenario porque puede que siga con la tendencia bajista como un ABC con una pauta final donde esto marque una sacudida en la línea de tendencia para continuar a la baja, o lo mismo, que tenga movimiento solapado, feo, horrible, pero que pueda dejar atrás la línea de tendencia y que pueda ponerse a hacer un trabajo de rango para después, eventualmente, sí ir a buscar todos estos objetivos de Fibonacci. Bien, después la estructura macro se evalúa en que quedaría un movimiento reactivo y cómo se ve, porque acá también nosotros vimos y dijimos, bueno, tenemos una pauta de inicio, una corrección, podemos acelerar al alza. Y tuvimos una pauta final, entonces acá que tuvimos un ABC. Entonces si acá nosotros vemos un ABC, nada, sabemos que vamos a tener que seguir esperando mínimos, diferente si tenemos un movimiento así y ya vemos algo de estas características. Bien, pero para esto falta, esta es la proyección de la semana con los distintos escenarios, donde esto le puede quedar una E a la baja o haber concluido un WXY y tener una salida. Acá vamos a poner los fibos menores. Ahí estamos. Justo el 6.118. Bueno, aproximadamente la zona de 60 es la batalla que tiene por delante este activo. Entrando con energía, nada, vimos un piso. Un piso ya definitivo, porque acá todos los escenarios de 1 o 2 a la baja que se venían viendo quedaban totalmente anulados. Ya a partir de este punto, con esta vela, el lunes a las 11 de la mañana ya quedaron anulados. ¿Y qué es lo que tenemos? Una estructura muy limpia, muy clara, que de hecho quiero bajar a 30 minutos para que se vea porque es muy limpia la estructura, donde tuvimos una vez al alza en este punto muy bien subdividido, una onda B mayor, 1, 2, 3 con su subdivisión muy clara, acá también hay 5 movimientos muy claros, no los tengo marcados pero se ven, una corrección, un triángulo de onda 4 y 5 movimientos al alza. Bien, y acá tienen un pequeño máximo que me hace pensar que esto puede tirar un cachito más para arriba, pero en definitiva ya tenemos un ABC completado al alza, muy prolijo, por ende lo más obvio y esperable es que esto tenga una corrección. ¿De qué? De todo este movimiento.
y eso nos dejaría un objetivo por entre los 77,24 y los $75 para el Brent, bien, para el UK Oil. Entonces este sería el escenario principal y el más esperado, que acá nosotros proyectamos que esto continúa a la baja, no se dio, arrancó directamente al alza la semana. Entonces, acá sí lo veo muy obvio esto. ¿Cuál es el escenario alternativo? Y que esto, o que se ponga a hacer en este punto una pauta final, cosa que no veo porque acá hay 5 movimientos muy claros en este movimiento de acá. Pero bueno, nada, que pueda hacer una B un poco más lenta, que nos deje rangueando toda la semana y que la otra semana después tengamos el movimiento de descompresión. Pero acá con toda esta zona de consolidación yo veo que va a llegar y va a tener un rebote. Muy distinto sería si esto pierde la zona de consolidación y la testea desde abajo. Bien, esto nos podría habilitar mayor aceleración a la baja todavía. Pasamos con el WTI y el escenario es prácticamente el mismo, difiriendo con los niveles, nada más con el precio, no con la estructura. Entonces, más de lo mismo, una BC muy limpio a la alza, que por la onda a tener 3 ondas no se proyecta una continuación, sea como una pauta de inicio ni nada por el estilo, sino seguir moviéndonos en estructuras de 3 en 3 como venimos haciendo en todo este punto, todo WXY, WXY. Pero bueno, muy claro esto, muy clara la salida. Puede tirar un cachito más, digo, porque acá tiene un gap abierto todavía en la zona de los 84,20. Entonces se contempla, o sea, se lo especula el escenario de que extienda la onda 5 impulsos más al alza y recién vimos la 1 de 5. Sí. ¿Dónde podríamos descartar rápidamente este escenario? Bueno, vamos a tirar un Fibonacci. Y abajo de los 78,80, no sé si acá lo ven el nivel este. Sí, ya abajo de los 79 ya no me gusta el precio como para un escenario de extensión. Y sí priorizo tener una corrección, un movimiento correctivo mayor de todo este swing habilitado desde los mínimos. Después pasamos a los índices americanos. Y con los índices americanos venimos con problemas estructurales hace bastante tiempo. Está bastante lateral y pesado todo esto. Pero para el Dow Jones nosotros veníamos proyectando que esto puede ser una pauta de inicio de algo, donde acá dijimos que como teníamos 5 movimientos a la baja no era probable haber visto el mínimo, pero para continuar con un movimiento a la baja. La proyección más o menos se cumplió, digo, se extendió la corrección de la onda B, pero el impulso a la baja barriendo los mínimos previos finalmente lo tuvimos. El escenario alternativo por supuesto no existió. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Tenemos una BC a la baja? Sí. Bien, tenemos una BC con una C trunca, con una C que apenas barre los mínimos de la onda A. Entonces, y acá se pueden contar 5 movimientos a la baja con un movimiento reactivo significativo, si bien después lo revirtió completamente. Entonces, ¿esto puede ser onda 4 todavía y salir al alza? Sí, entonces acá tendríamos lo que podría ser una onda A para una pauta de inicio. Las pautas de inicio pueden ser en 3 ondas, la subdivisión, yo lo dije varias veces. Y podemos tener un movimiento de ABC de salida para una A mayor, una corrección y después tener otra onda C para hacer 1, 2, 3, 4, 5 y tener la pauta de inicio acá. Sí. Tenemos esta línea de tendencia como nivel principal, después tenemos por supuesto el máximo de la onda B. Y en realidad lo que yo veo más probable para este activo es tener un rebote, tener un reconocimiento de toda esta zona de consolidación nuevamente, pero para rechazarla y posteriormente continuar con el movimiento bajista. En la estructura macro, ¿cuál podría ser un escenario? Medio traído de los pelos. ABC 1, 2, ABC 3, ABC 4, 5. Entonces, esta es nuestra pauta de inicio. Un movimiento mucho más grande todavía. Pero para esto falta, no hay que precipitarse con las posibilidades, entonces pensamos en el corto plazo, este movimiento lo que se estima por más probable, donde la superación de esta mecha de acá en los 52,600 nos haría pensar un poquito más en este escenario que en el otro. Bien, pero contemplen que venimos en un rango y hasta no perderlo no vamos a salir de él, tan simple como eso. Para el Nasdaq el escenario fue totalmente distinto porque esto se la recontrapuso, dicho llanamente,
Entonces, el escenario principal que nosotros teníamos era que esto marque apenas un máximo más, que tenga una corrección de todo este swing y que marque un movimiento al alza. Bien, no se dio esto, tuvimos el escenario alternativo donde era que tener la corrección, tener un movimiento al alza y que llegado a la línea de tendencia el precio acelera a la baja. Y fue exactamente eso lo que pasó y tuvimos un rechazo muy fuerte de la línea de tendencia con una aceleración significativa, pero no tuvimos un mínimo. Por 3 puntos no tuvimos un mínimo. Vamos a... Sí, bueno, no por 3, por 32. Casi. Bien, pero no tuvimos un mínimo todavía acá. Y sí un movimiento muy fuerte a la baja. Entonces, esta pauta que nosotros veíamos acá, que podía ser la final y dejar un ABC plano, nada, no se dio. Entonces, puede que esta pauta, que es lo que estábamos comentando la semana pasada, se extienda de forma significativa y se quede lateralizando de forma diagonal bajista más tiempo, sí, es probable. De hecho, es el escenario esperado. Tener un movimiento de recuperación, pues esto es ABC, entonces tener A, B, C podría ser, o que esto sea el ABC completo para la onda D, que de hecho viendo por los tiempos me da respecto a la corrección de onda B. Entonces tener acá el movimiento de onda D, acercarse a la línea de tendencia o tocar la línea de tendencia mismo y tener un movimiento reactivo a la baja cerrando la semana en el mínimo. El escenario alternativo es que esto, insisto, estamos en una onda A, B, C, que esto le quede todavía pendiente un quinto movimiento a la baja que barra con estos mínimos, y si barremos con estos mínimos vamos a tener un movimiento fuerte reactivo al alza que vaya a chocar con la línea de tendencia y nos dé la pauta de si esto supera la línea, se pone a consolidar y marca un quinto movimiento, bien, o esto termina siendo una onda D para seguir con el movimiento bajista. Ese es el escenario para el Nasdaq. Pasamos al S&P 500 y el S&P 500 tiene una estructura que realmente me gusta mucho porque es un techo recontra marcado. Muy grosso modo vamos a hacer. ¿Por qué no se me marcó? Porque no toqué lo que tenía que tocar. Aproximadamente, digo, a ojo. Acá tenemos un techo recontra marcado y cómo lo marcamos esto en la estructura de Elliott. Movimiento de caída como WXY, tuvimos A, B, C, D, E. Entonces acá tuvimos una pauta final como onda C de B. ¿Y qué es lo que tenemos? A, B, C. Entonces acá se espera una aceleración fuerte a la baja en las próximas semanas. Ya tuvimos un movimiento fuerte a la baja que nosotros, ¿qué es lo que proyectábamos la semana pasada? Dijimos, bueno, esto si es A, B, C, y acá tuvimos una pauta final y una C trunca, y un movimiento plano medio raro. Acá pudimos tener un primer movimiento, un segundo, un primero, un segundo y acelerar. Bien, no fue lo que pasó. Esto se respetó, aproximadamente no tuvimos un mínimo, arrancamos la semana débil, pero se respetó perfectamente el escenario principal planteado. El alternativo era acelerar directamente y pinchar con el mínimo de los 7419. No pasó. Y más o menos lo mismo que estábamos comentando para el Nasdaq. Digo, tener una... ¿Qué hacemos primero? Tener el rebote de todo el movimiento bajista a la zona a los niveles de Fibonacci que ustedes ven acá. Y después tener un tercer movimiento como onda C o como 3. O tenemos primero el mínimo, primero la barrida de los mínimos y posteriormente la recuperación. Eso es algo que nos vamos a enterar el domingo a la noche, que se nos va a complicar el domingo a la noche porque vamos a estar eufóricos con lo del partido todavía, supongo. Y durante el transcurso del lunes vamos a tener definición de cuál es el escenario más probable en este caso. Bajamos un segundo a 30 minutos para que ustedes vean que acá la subdivisión no está clarísima. Digo, esto tanto puede ser 5 movimientos como 3 y que esto sea el cuarto y nos falta el quinto. Entonces estamos a la espera de ver cómo define el rango que se marcó en esta vela definitiva y ver qué tenemos primero. Bien, vamos con el Russell, y con el Russell tenemos una pauta de inicio, final, no sé lo que chota sea, discúlpenme la palabra, pero tenemos 1, 2, 3 con este movimiento horrible que vinimos comentando bastante tiempo. Y acá ya rompimos con toda esta tendencia
con esta mini tendencia diagonal alcista, tuvimos el movimiento de ABC a la baja, una recuperación y ¿qué fue lo proyectado? Tener que de este movimiento hayamos hecho A, B, C, lo tuvimos con este mechazo débil, pero lo tuvimos el ABC, entonces tenemos A, B, y acá nos podría quedar la tercera pata a la baja, que esto no parece ser una onda C, a lo sumo será una pauta final o un WXY. El movimiento de aceleración inmediata al alza no se dio, por tanto seguimos en lo que puede ser territorio de onda 4, bien. Y acá tenemos la necesidad, podemos decir, de perder los 2928 hasta llegar al 0618 en los 2888. Y acá evaluaremos no la semana que viene, sino la otra, si es que tenemos un rebote o no. Pero acá el escenario principal es que esto siga a la baja o que habiendo barrido el mínimo tengamos acá 3 ondas y acá que empiece la 5, o que esto se ponga más lateral todavía haciendo alguna estructura rara y compleja en el medio antes de caer. Y acuérdense que el S&P 500 está para caer fuerte. Bien, que eso no es algo menor, es algo que se lo tiene que tener en cuenta cuando se mira todo. Para el Bitcoin, acá hay un quilombo de estructuras, entonces quiero detenerme un segundito mejor. La proyección que hicimos la semana pasada era algo muy simple. Barrer con los máximos, llegar a barrer este máximo de esta onda B de acá, después corregir y después tener una recuperación al alza. No se dio porque tuvimos primero el movimiento correctivo de una, que era el escenario alternativo. Tuvimos la corrección, tuvimos el movimiento de máximos y nuevamente una corrección. Acá esta aceleración fuerte a la parte baja del rango no se dio, soportó toda esta zona baja, no marcó un mínimo el precio, así como en este punto el precio marcó un máximo, pero no se fue a la parte del techo del rango. Nos quedamos trabajando en el medio. Entonces, como nos quedamos trabajando en el medio, acá es donde se nos abren las posibilidades y nosotros tenemos acá una onda A, una onda B. ¿Y qué es lo que estamos haciendo entonces? A, B, C, D, E, como una pauta final. Bien, esta onda C se extiende más del 100% de la onda A, por tanto la onda E puede ser más extendida, digo, es una pauta final expansiva, no en forma de cuña contráctil. Entonces esto puede extenderse fuertemente con 3 ondas al alza como onda E, que es algo esperable, pero si no les gusta la proporción que puede dejar este movimiento, el escenario es tener una onda A en este punto y hacer A, B, C, D, E, bien, dejar un triángulo en este punto como onda B y acá recién haber hecho la onda A de una pauta final. Entonces tenemos A, B, C, D, E, bien, que es el escenario alternativo, pero básicamente todos los caminos conducen al techo del rango, bien, no a Roma. Esto no lo tenías que borrar. Esta es la proyección que nos queda para la semana. En definitiva es una cuestión de ver qué va primero, si la sacudida al alza o a la baja. Pero el escenario termina siendo de mantenerse de esta forma diagonal alcista. Por supuesto, la invalidación inmediata está en los 62.500, que nos lleva a pensar en que esto pudo haber hecho 3 ondas en este punto, que nos falten 3 ondas acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá y hacer una pauta final mayor para el A, B, C mayor que venimos comentando hace varias semanas. Por tanto, esto fue el repaso de la proyección de la semana pasada y la proyección para la semana entrante. Les mando un saludo a todos y vamos a Argentina carajo el domingo.